Ah, ya está activado. Acá. Capaz activado. Bien, retomamos. ¿Qué falta? Bien, retomamos con la última ponencia de la tarde, de la primera jornada, que está a cargo del profesor y magíster Darwin Carballo. Y bueno, su ponencia se titula Sugerencias prácticas para aplicar los principios básicos de la geografía en el aula. Va a presentar su currículum la compañera Natalia. Buenas tardes a todos los invitados, a las profesoras, ¿verdad? Y a los compañeros y a todas las personas que están por Zoom acompañándonos en esta tarde. Es un placer para nosotros compartir esta jornada junto a ustedes. Y bueno, me toca presentar el siguiente ponente, que abordará sugerencias prácticas para aplicar los principios básicos de la geografía en el aula. Y estará a cargo del profesor de Geografía, magíster en Docencia de la Educación Media, diplomado superior en Currículum y Prácticas Escolares en Contexto, diplomado superior en Pedagogía de las Diferencias, diplomado superior en Enseñanzas de las Ciencias Sociales de la Historia, diplomado superior en Metodología de la Investigación, diplomado en Formación de Tutores de Tesis de Maestría, diplomado internacional de Pensadores del Sur de la Educación, Edgar Morin y Paulo Freire, estudiante del doctorado en Pensamiento Complejo, docente de Didáctica de la Educación Media y coordinador del curso de posgrado Didáctica de la Geografía, Darwin Carballo. Bueno, comenzamos. Buenas y frías tardes para todos y todas. Espero que se me escuchen y estén viendo la presentación. Antes de comenzar, es para anunciarles que esta presentación está en sintonía con la presentación anterior, que es la de Marcela. Van a ver que hay muchísimos, diría yo, puntos de contacto y en contacto, sobre todo por una categoría que atravesó toda la charla de Marcela, que es el concepto de territorio, y que tiene que ver mucho con lo que vamos a trabajar o les voy a presentar en esta presentación. El objetivo de esta charla es compartir con ustedes algunas ideas y algunas recomendaciones para aplicar, como dice allí, los principios básicos de la geografía, o los principios geográficos, o los principios científicos en el aula. ¿Ah? En algunos casos vamos a tocar algunos asuntos tal vez polémicos, pero bueno, creo que está bueno tratar algunos temas así. Y el otro aspecto que me importa anunciar es que seguramente giremos en torno a asuntos que parecen obvios, como es el tema de los principios de la geografía para los profesores, pero creo que está bueno a veces girar en torno a lo supuestamente obvio, porque lo que parece obvio muchas veces no lo es. Así que bueno, con esta introducción comenzamos. Me pareció interesante partir de una pregunta, una macro pregunta: ¿qué tenemos que enseñar en la clase de geografía? ¿O qué tenemos que enseñar cuando enseñamos geografía? Seguramente no hay una respuesta, deben existir muchas, y sobre todo debe depender del marco teórico, conceptual o científico que asumamos. Bueno, en este caso yo voy a adoptar una respuesta, y es esa respuesta la que va a guiar, va a organizar toda la presentación. Porque creo que no hay actitud más honesta intelectualmente que anunciar desde qué lugar uno dice lo que dice. Y sin duda, desde ese lugar no dice un montón de cosas. ¿Ah? Así que bueno, ¿qué tenemos que enseñar en la clase de geografía? Y vamos a empezar por el punto de partida, que es un fragmento de un texto de García Jiménez y Rodríguez que hablan sobre los principios básicos de la geografía, y ellos dicen: el punto de partida, o meta primaria, es que el alumno aprenda a pensar por sí mismo los sistemas referenciales de todo campo científico. Saber
pensar hace referencia a la forma de detenerse ante las cosas para interrogarlas y expresar las respuestas en una abstracción científica. A ver, creo que ninguno de los que estamos acá discute que lo que tenemos que enseñar es que el otro aprenda a pensar. El tema es que a veces eso dice mucho y a su vez no dice nada, ¿no? A veces no sabemos bien qué tenemos que hacer para ayudar al otro a pensar o qué significa que el otro aprenda a pensar, y en este caso en geografía. Es decir, cómo ayudamos a que un otro aprenda a pensar geográficamente o aprenda a pensar científicamente a partir o a través de la geografía. Y acá subrayé lo que me parece central o destaqué. Bien, dice, el punto de partida es que el alumno aprenda a pensar, y acá está la clave. Saber pensar hace referencia a la forma de detenerse ante las cosas para interrogarlas. Lo que tenemos que preguntarnos es qué cosas se interrogan y cómo se las interroga. Y acá, en esta pregunta, hay dos, ¿no? Entonces vamos a ir por parte. Yo marqué ahí en rojo qué se interroga en la clase de geografía, para después preguntarme cómo se interroga a ese objeto en la clase de geografía. Y si enseñamos a los estudiantes el qué y el cómo se interroga en la clase de geografía, estamos ayudando a que el otro empiece a aprender a pensar geográficamente. Bueno, espero haber sido claro y no haber dado mucha vuelta sobre este asunto, así que empezamos con el qué. ¿Qué es lo que se interroga en la clase de geografía? También. Esa respuesta no tiene esa pregunta no tiene una respuesta, dependiendo de la concepción que el docente o el geógrafo tenga, es la respuesta que nos va a dar. Yo asumo como respuesta lo siguiente, y me voy a apoyar en un documento oficial, que es un documento curricular en revisión, que lo elabora, en este caso, o este fragmento, o este segmento, la Inspección de Geografía, y este capítulo de este documento, que es expectativas de logro por asignatura y por nivel del ciclo básico, empieza así. La geografía como ciencia tiene como objeto de estudio a los territorios. Y después dice qué son los territorios, ¿no? O al menos una pincelada. Son configuraciones espaciales a distintas escalas, producto de la interacción de diferentes actores, ¿tá? Que a diferentes escalas. Vamos a subrayar esto, o a destacar esto. Ahí tenemos el qué. Yo aprendo a pensar geográficamente, si aprendo a interrogar, ya no son cosas, aprendo a interrogar territorios. Y acá, una aclaración. Sé que tenemos profesores y profesoras, o estudiantes de profesorado, y estudiantes de magisterio, y maestros y maestras. En los programas oficiales, también en revisión, el macroconcepto, o el concepto estructurante, o el objeto de estudio, es el espacio geográfico. Así aparece en la fundamentación del programa escolar, y así aparece en los programas de educación media. En el 2017 sale este documento que muestra la mutación que hay, o que se está dando, o que se dio, de espacio geográfico a territorio. Es más, la palabra o el concepto espacio geográfico hoy ha desaparecido del discurso de los geógrafos, salvo los geógrafos que pertenecen a concepciones como la geografía crítica, radical, pero en la actualidad la literatura contemporánea está trabajando sobre y para el territorio. Bueno, acá tenemos entonces el qué. Para profundizar un poco esto, yo sé que no es el nudo de la charla de hoy, pero es el punto de partida, traje una de las tantas definiciones de territorio, que no es nueva. Si se fijan, la referencia es del 98, tiene más de 20 años, pero es una definición que dice mucho en pocas palabras. Dice, territorio se refiere a una extensión terrestre, esperen que voy a correr, delimitada, que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social. Contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia, jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento. Y está ligada a la idea de poder público, estatal o privado en todas las escalas. Vamos por partes. Primera gran idea. Es una extensión terrestre delimitada. No queda duda. ¿Ah?
Pero en esa extensión terrestre, en ese recorte del espacio, no espacio geográfico, en ese recorte de la superficie, hay una relación de poder. Hay alguien que ejerce posesión, poder, vigilancia, disciplina, jurisdicción sobre ese territorio. ¿Ah? Vieron que hoy Marcela habló de ciudad y trajo esta metáfora de ciudades dentro de la ciudad. ¿Por qué digo metáfora? Porque en realidad lo que tenemos dentro de una ciudad son diferentes territorios. Por ejemplo, y aquí voy a usar un ejemplo que ella trajo, el territorio de la sexualidad, el territorio de los piseros, el territorio de los mendigos, el territorio del narcotráfico. Eso es lo que encontramos en una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar nosotros? Bueno, eso, los múltiples territorios que coexisten. A veces se superponen, a veces se rechazan dentro de esa unidad. Y miren esto, dos ejemplos de territorios, porque hay muchos, las ciudades, dentro de la ciudad, esta metáfora, un área protegida, el territorio de una empresa transnacional. Ahora, en muchos libros aparece como ejemplo la cuenca hidrográfica. Y la cuenca como tal es un asunto que aparece en los programas de media y de primaria. Entonces, la pregunta es, ¿la cuenca hidrográfica o una cuenca es un territorio? Si vamos a la definición, que es de donde yo me agarro, puedo decir, una extensión terrestre delimitada. Bueno, una cuenca es eso. Ahora, ¿incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo? Es decir, hay un actor que construye ese territorio. Bueno, ahí la cuenca cae. Es más, yo siempre pongo este ejemplo extremo, pero ayuda a entender. Si en un momento de la Tierra desaparece la especie humana, los territorios desaparecen porque son construcciones humanas. Las cuencas quedan. Y ahí tenemos el ejemplo de por qué la cuenca no es un ejemplo de territorio. ¿Ah? Otro asunto polémico, bioma. Bueno, cuando trabajamos los biomas, o trabajamos el tema la selva, o la selva amazónica, eso también es polémico, porque depende de la mirada, el enfoque. La selva o el bioma como tal no son territorios, son eso, son biomas. Lo que tenemos dentro del bioma son diversidad de territorios. Entonces la pregunta es, ¿estudiamos la selva como bioma o lo que hacemos es la selva como contenedor y analizamos qué territorios coexisten dentro de la selva? Y ahí encontramos los territorios de las empresas, los territorios de los grupos originarios, los territorios estatales, los territorios, y ahí tenemos un montón de territorios dentro del bioma, o dentro de una ciudad, o dentro de... Bueno, esto ayuda justamente a afinar el qué. ¿No? ¿Qué es lo que interrogamos los geógrafos? Son los territorios. Perdón que yo vuelva sobre esto porque hay que reafirmar esta idea, porque los programas muchas veces nos presentan temas y no territorios. Somos nosotros, manejando esta información, los que tenemos que decidir qué territorios trabajamos como caso de estudio dentro de ese tema. ¿Ah? Bueno, no voy a ahondar mucho más, da para mucho esto, pero si no se me va el tiempo para el tema de los principios. Como síntesis, Alejandro Benedetti, que es un geógrafo argentino, señala que en la construcción de cualquier territorio hay tres aspectos. Una porción de superficie, coincide con la definición anterior, siempre hay un agente y una acción. Pero vieron que la definición anterior, vuelvo, dice, sobre el final, está ligado a la idea de poder público, estatal o privado en todas las escalas. Y más arriba habla que puede ser controlado o vigilado por un individuo o un grupo social. Bueno, esto rompe con la concepción tradicional de territorio que solamente estaba asociado al espacio de gobernanza de los países. Hoy entendemos que dentro de un país o dentro de un recorte hay muchos territorios y que los actores que dominan o territorializan no siempre son o es el Estado. Puede ser una persona, puede ser un grupo, puede ser una empresa. ¿Ah?
Y acá está bueno trabajar rápidamente conceptos que están como alineados. Para entender el territorio hay que hablar de territorialización. Y bueno, es el punto 3, es la acción que ejerce un agente para apropiarse de un recorte. Territorialidad, que es lo que hablaba Marcela en su ponencia, tiene que ver con el sentido de pertenencia que siente ese grupo o ese actor para apropiarse y defender ese territorio. Vieron que a veces los estudiantes, sobre todo yo que he trabajado muchos años en escuela, cuando se trabaja la situación, por ejemplo, de los Cayapó en la selva amazónica, los estudiantes dicen, pero ¿y por qué no se van de ese lugar? ¿Por qué generan tanto conflicto y se pelean con las empresas? Si hay tanta selva, que se corran. Entonces, qué bueno que es trabajar esa dimensión, que es la territorialidad, que tiene que ver con el sentimiento o la identidad que ese territorio le da o le imprime a esa comunidad, ¿no? Entonces, y la desterritorialización es cuando un agente pierde poder sobre el territorio. Por ejemplo, los Cayapó ejercen territorialización sobre un recorte, pero peligran desterritorializarse porque hay empresas que están en lucha por obtener y controlar ese territorio. Y así con cualquier territorio se les ocurra. La situación de la comunidad Com, de la comunidad mapuche, de Cataluña. Bueno, tenemos muchísimos ejemplos que entran en esta definición. Con esto tenemos un parámetro para elegir territorios. Siempre una porción donde hay un agente que controla. Y ese control varía en el tiempo. Tenemos territorios más permanentes y territorios muy efímeros. Por ejemplo, tenemos un grupo de personas, de adolescentes, que todos los fines de semana ocupan la misma porción en una plaza pública. Bueno, cada vez que están allí, ellos convierten ese recorte en un territorio. Como siempre eligen el mismo lugar, ahí se nota la territorialidad o la identidad con esa porción de superficie, ¿no? Bueno, es eso. Hoy la geografía estudia los territorios que se construyen en el mundo a partir de estos elementos. Bueno, perdón si fui muy rápido, pero era para marcar el punto de partida. Ahora vamos, ¿cómo se interroga? Ya sé que el qué son los territorios. Ahora, ¿cómo en la clase de geografía yo interrogo a un territorio? Que debe ser muy diferente a cómo se interroga en la clase de sociología, en la clase de historia, en la clase de... Y ahí ponemos otros ejemplos. Más allá de que tenemos que apuntar a esta multidisciplinariedad o la también es cierto que hay que trabajar primero fuertemente la disciplinariedad, porque cuando conozco la disciplina es que puedo después tender puentes con otras, ¿tá? Y buscar puntos de encuentro y contacto. Bueno, y el cómo se interroga, ahí entra el corazón de la charla de hoy. Los principios básicos de la geografía son los elementos que yo tengo para formular preguntas geográficas. ¿Tá? Entonces, ¿qué son los principios básicos de la geografía? Son los postulados esenciales que trazan el camino para el encuadre y el desarrollo de la investigación geográfica. Es decir, el grupo de normas que rigen el campo de acción en esta disciplina. Lo traduzco de forma llana. Si los principios básicos de la geografía no entran en acción, no podemos hablar ni de una investigación ni de un estudio geográfico. Lo que hace que algo sea geográfico son los principios en acción. ¿Ah? Bueno, supongo que acá entramos en un terreno conocido, para muchos, para todos, que son, bueno, ¿cuáles son los principios de la geografía? Yo hice una tabla presentando los grandes y los más conocidos: localización, extensión, descripción, evolución, causalidad, intencionalidad, generalización y conexión. ¿Tá? Ahí tenemos 3, 6, 8 principios. Para otros autores hay muchos más. Yo elegí los que en general todos coinciden que son los principios madres. Algunos son fundacionales, están desde el inicio, desde que la geografía como disciplina científica se instaura, y otros son como más nuevos. ¿Tá? Y hay uno que está aquí, que ingresó hace muy poquito a la nómina de principios. Bueno, acá hay algunas preguntas, que materializan esos principios. Cuando yo trabajo el principio de localización, aparece cuando yo me pregunto, ¿dónde está ese territorio?
¿no? Y cuando me pregunto hasta dónde llega su dominio o su superficie, o cómo es, desde cuándo está allí, qué había antes, qué cambios tuvo, por qué está allí ese territorio y no en otro lado, quiénes intervinieron en su creación, ¿no? ¿Existen otros casos similares? Bueno, y acá la finalidad, los dos principios me permiten delimitar espacialmente el territorio, el tercero me permite delimitar su identidad territorial, el cuarto, delimitar la temporalidad, el quinto, explicar, y los tres últimos, comprender. Por eso es importante trabajar con todos los principios. Es decir, todos son importantes y podríamos decir que hay como un escalón que para yo poder comprender, primero tengo que delimitar espacialmente, después delimitar territorialmente, delimitar temporalmente para poder explicar. Entonces, estos principios no pueden ir en cualquier orden. Yo no puedo empezar a estudiar algo preguntándome, ¿por qué está ahí? Bueno, para preguntarme por qué está ahí, primero tengo que saber qué es, dónde está, desde cuándo está, qué superficie tiene, para después preguntarme, bueno, ahora, ¿por qué ese territorio está ahí y no en otro lugar? ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires el territorio de los piseros ocupa esta extensión? ¿Por qué en esta parte de la ciudad y no en otra? ¿O por qué el territorio del narcotráfico ocupa esta superficie? Siempre hay razones, bueno, hay que buscarlas, ¿no? Bueno, estas son las preguntas que a mí me permiten hacer una interrogación geográfica al territorio. Voy a poner un ejemplo. Bueno, perdón. Esta pregunta realmente parece una obviedad, pero cuando la he preguntado, no siempre la respuesta es la esperada. ¿Qué es lo que se localiza, extiende, describe, temporaliza, causaliza, etcétera? Bueno, ahora tenemos la respuesta. Lo que se localiza, extiende, describe, temporaliza, causaliza son los territorios. Todo lo que no sea un territorio, pero se localice, extiende, describa, se sale del abordaje contemporáneo o actual de la geografía. ¿Ah? Yo puedo localizar, extender, describir un volcán como objeto. Ahora, el volcán no es un territorio. El volcán forma parte de un territorio como construcción, pero el volcán por sí solo no. O sea, a veces damos vuelta y trabajamos temas que coquetean con la geografía, pero no lo son, ¿no? Bueno, un ejemplo, bien sencillo, clásico. Áreas protegidas. Acá tenemos un tema, un asunto que está en los programas de media y de primaria. Acá tenemos el tema, no tenemos los territorios. Yo tengo que elegir un territorio para abordar este tema. Entonces, ahí les muestro, elijo, por ejemplo, el territorio de la Quebrada de los Cuervos y la Sierra de Yerba. Ahí tengo un territorio. A ese territorio, que es el que yo le hago preguntas. Y acá volvemos a ese esquema, que esto yo después lo dejo si a alguien le interesa, ¿no? Bueno, para localizar, que es establecer la disposición de ese territorio. ¿Qué preguntas hago? ¿Dónde se encuentra el territorio del paisaje protegido de la Quebrada de los Cuervos? ¿Cuál es su posición exacta? ¿Con qué territorios limita? ¿A cuántos kilómetros está de tal río? ¿A cuántos kilómetros queda de la ruta tal? ¿A qué altura? Bueno, y ahí yo trato de establecer la disposición, el sitio y la situación de ese territorio. ¿Tá? Para establecer la extensión, que es determinar el alcance espacial de ese territorio, que se llama el dominio geográfico. Bueno, ¿qué forma presenta el territorio del paisaje protegido de la Quebrada de los Cuervos? ¿Cuál es su superficie? Bueno, ¿qué elementos fueron seleccionados para delimitarlo? ¿Es un territorio que permanece estable, se reduce o se extiende? Esto es una muy buena pregunta, porque los territorios, en muchos casos, son flexibles, móviles. Piensen en el territorio del narcotráfico, el territorio de la sexualidad, el territorio de tal cosa. Bueno, esos territorios tienen movimientos. Entonces está bueno identificar si es un territorio que por ahora está estable o tiende a reducirse o a extenderse. Esto está bueno porque los territorios en realidad son construcciones geohistóricas y como tales son muy dinámicos, ¿no? Bueno, para describir,
A mí me gusta más, a ver, para todos los geógrafos clásicos, el nombre de este principio es descripción. Hoy se le llama identidad, y ahí me gusta más, porque lo que yo hago es, a través de la descripción, establezco la identidad del territorio, ¿ah? Que implica detallar las características climáticas, demográficas, culturales, que tiene ese territorio. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las características del territorio del paisaje protegido? ¿Qué bienes de la naturaleza contiene? ¿Cuáles están en riesgo? ¿Ah? Evolución, que también se le llama temporalidad. Establecer el contexto de producción y desde que apareció, qué cambios y permanencias ha tenido ese territorio. Y bueno, son preguntas claves que muchas veces hacemos en la clase, pero no sabemos que responden a este principio. Por lo tanto, si no lo sabemos o no lo anunciamos, el estudiante no accede a esa información. Entonces, ¿cuándo surgió el territorio del paisaje protegido de la Quebrada de los Cuervos? ¿Qué cambios ha tenido, si es que ha tenido, desde su creación? ¿Qué aspectos se han mantenido, ¿no? ¿Y hasta cuándo se proyecta su existencia o su ampliación? Causalidad. Bueno, esto implica establecer las múltiples causas o la explicación. La explicación es esto. Explicar en ciencias sociales es establecer las causas de un hecho, de un proceso, de un fenómeno. Bueno, en este caso, las preguntas que me ayudan a llegar a este principio son, bueno, ¿por qué está allí el paisaje protegido de la Quebrada de los Cuervos y no en otro lugar? Por algo está allí, por algo se decidió que ese territorio fuera protegido. Que puedo preguntar también, ¿protegido de quién? ¿Y por quién? ¿No? Bueno, ¿de qué tipo son las razones que explican esa creación? ¿Por qué tiene esa extensión territorial y no en otra? ¿Por qué se puede llegar a ampliar y no a reducir? O al revés, ¿por qué se reduce? ¿Ah? Los por qué. Intencionalidad. Este es un principio que entró recientemente a la nómina o a la familia de los principios, ¿no? Que es identificar los actores sociales que están involucrados en el caso de estudio. Vieron que la charla de Marcela puso mucho énfasis en los sujetos. Bueno, acá pasan a formar parte de un principio, que es interrogar al territorio sobre los sujetos, sobre quiénes tienen el dominio, quiénes ejercen vigilancia, quiénes fueron desterritorializados, quiénes están en conflicto, ¿no? Bueno, quiénes participaron en la creación del territorio de la Quebrada de los Cuervos, cómo intervinieron, cuáles fueron sus intereses, qué tipo de intereses hay detrás, cuál fue el papel del Estado, quién ejerce dominio hoy sobre ese territorio. ¿Tá? ¿Se imaginan que ustedes sacan esta foto del área protegida, ponen la imagen del territorio que ustedes quieren interrogar y después es cambiar Quebrada de los Cuervos por el nombre de ese territorio y las preguntas se mantienen como fijas, ¿no? Eso es lo bueno de los principios. Son una guía que permite formular las mismas preguntas a territorios distintos. ¿Ah? Bueno, generalización, o tradicionalmente comparación, es aplicar el método comparativo para establecer similitudes y diferencias entre el caso que estoy estudiando y otro caso análogo, para establecer ciertas leyes. Y acá ¿existe otro caso similar al territorio de la Quebrada de los Cuervos en el departamento y en el país? Y ahí cuando encuentro y estudio otro territorio análogo, es cuando puedo establecer lo que llaman los atributos del concepto. Es cuando empiezo a descubrir qué tienen en común esos dos territorios análogos. Comparten tal cosa. También tienen en común esto. Y ahí empiezo a construir, además, el concepto de área protegida. Más allá de estudiarlo con esta área puntual, ¿no? Bueno, y el último, la conexión. ¿Qué conexiones existen entre los territorios estudiados? Esos dos o tres que son análogos. Puede ser el caso de las áreas protegidas o el caso de 3 territorios de pueblos originarios en la selva amazónica, que pueden estar bastante separados, pero la lógica que explican los conflictos son los mismos, o es la misma lógica. Entonces, ahí está la conexión. Territorios diferentes, con conflictos similares, bueno, están conectados porque esto es lo que explica que los 3 estén atravesando situaciones análogas, ¿no? Bueno, y para ir como ya por la última parte, perdón que voy volando, pero quiero aprovechar esta hora
al máximo, no quede nada afuera. ¿Cuál es el alcance didáctico de todo esto? De trabajar el conjunto de los principios básicos, de conocerlo, de aplicarlo. Y lo dividí en dos niveles, o en dos planos, para el docente y para el estudiante. Para el docente, bueno, voy a empezar con un paréntesis. No queda duda que los docentes de geografía conocemos y usamos los principios, o deberíamos usar los principios básicos de la geografía como organizadores de las secuencias didácticas. Una secuencia didáctica de geografía es de geografía si son los principios los que organizan y ordenan la información. En geografía, las secuencias didácticas son con eje en los principios. Porque, justamente, si hay un territorio en la secuencia, pero no hay preguntas geográficas que traigan a los principios, bueno, esa secuencia es de dudosa geograficidad, ¿no? Entonces, los principios me aseguran que la secuencia es geográfica y además me permite organizar esa unidad o secuencia. Y acá un ejemplo. Yo tengo esta tabla que les mostré hoy, pero ahora con un agregado en la parte superior. Tema del programa. Y ahí pongo el tema. ¿Qué territorio selecciono como caso de estudio para ese tema? ¿Qué es el qué o cuál territorio? Y después que seleccioné el territorio para ese tema, empiezo a formular las preguntas. Y tal vez en esa secuencia didáctica lo que hago es un principio por actividad. Si son 8 principios, 8 actividades. Puede pasar que 2 principios actúen juntos. Entonces ahí pueden ser 7 actividades o 6, pero son los principios básicos de la geografía lo que marcan la organización de esta secuencia. Dicho de otra manera, establecen el encuadre para estudiar ese territorio. Que si vamos al inicio, recuerdan, el objeto de estudio de la geografía son los territorios. ¿Ah? Bueno, esto es más rápido. Sin duda que un docente que se apropia y emplea estos principios puede hacer recortes didácticos más precisos. Justamente, elige, por ejemplo, buenos territorios. Empecemos, elige territorios. Ya sabe que el bioma no es un territorio. Lo que tiene que hacer es, dentro de ese bioma, recortar y elegir un territorio. Bueno, ahí el recorte ya es más preciso, ¿no? Más contundente, más riguroso. Estructurar con mayor rigor geográfico y científico los temas, que es lo que veníamos diciendo. Sin duda, hilvanar con más profundidad los contenidos, porque los principios también lo que hacen es actuar como un hilo conductor. Es el hilo que le da consistencia y coherencia al tema, además, ¿no? Y sin duda, gestionar con mayor pertinencia y responsabilidad la interrogación y el uso de las fuentes. ¿Ah? Porque las preguntas en geografía tienen que ser sustentadas por los principios. Bueno, vuelvo a esta cita y con esto ya estamos terminando. Vieron, el punto de partida es ayudar al alumno que aprenda a pensar. Y saber pensar hace referencia a la forma de detenerse ante las cosas para interrogarlas. Y ya dijimos que las cosas que interrogamos en geografía son los territorios. Y las preguntas para interrogar son las preguntas que salen de los principios. Entonces, para que el alumno aprenda a pensar geográficamente, hay que enseñarle los principios básicos. Y acá es lo que yo me voy a animar a ser un poco antipático. Por la experiencia profesional, lo que sabemos es que los principios sí son usados por los docentes, pero pocas veces son convertidos en objeto de conocimiento. Es decir, los alumnos pocas veces acceden a esta información, a conocerlo con su nombre y apellido, ¿no? A los principios, a saber cómo se hacen esas preguntas, ¿no? Bueno, miren esto. En este documento que les nombraba hoy oficial, donde están las expectativas de logro, un documento oficial, y donde están las expectativas por nivel para primero, segundo y tercero de educación media, yo recuadré y se plantea que los estudiantes como competencia deberían aprender a interpretar los territorios, y miren para primero, puede aplicar los principios geográficos, y ahí aparece cuáles. En segundo, aplica los principios geográficos, y en tercero, aplica los principios geográficos. Por lo tanto, ya hay un documento oficial que justamente nos dice que los estudiantes deben
aprender los principios para poder aplicarlos. Y es la única manera en la que van a poder llegar a aprender a pensar geográficamente. Bueno, para el estudiante, sin duda cuando empieza a conocer y manejar estos temas, comprende mejor los temas, pues justamente tiene herramientas e instrumentos intelectuales para entender esto de los territorios y las preguntas que hacen los geógrafos, una forma más ordenada y rigurosa de estudiar los temas. Si en cada secuencia en geografía hay un territorio y las preguntas son las mismas, pero cambian las respuestas porque cambian los territorios, llega un momento en que los estudiantes empiezan a aprender a cómo se ordenan los temas en la clase de geografía, cómo se preguntan, ¿no? Siempre y cuando también el docente ayuda al estudiante a entender eso. Bueno, una manera científica de elaborar y presentar las tareas. Si le pedimos a un estudiante una maqueta en la clase de geografía o una infografía geográfica, bueno, una infografía para ser geográfica tiene que tener información que provenga de los principios, ¿no? Por ejemplo. Y acceder, nada más y nada menos, a la estructura y naturaleza del conocimiento geográfico. Es lo que se llama acceder a la sintaxis de la disciplina. El estudiante no solo accede a la semántica, es decir, a los significados, a la información, a los conceptos, sino que también accede a cómo trabajan los geógrafos, cómo se construye ese conocimiento, ¿no? Miren todo lo que se aprende. Y la pregunta final es, bueno, ¿cuándo es más conveniente convertir en objeto de conocimiento el conjunto de estos principios básicos de la geografía? ¿Cuándo conviene en un curso, en un año, enseñarlos? Y bueno, me voy a apoyar en los 7 principios del aprendizaje pleno de Perkins, que él plantea 7 principios, voy solamente a hablar del primero. Él dice, para tener una comprensión de amplio alcance de una asignatura, o para aprender una asignatura en profundidad, el estudiante debe aprender a jugar el juego completo desde el inicio. ¿Y qué es el juego completo? Con esta analogía, con estas metáforas que provienen del mundo del deporte, aplicado a la educación, aprender a jugar el juego completo es justamente esto, es aprender a cómo se estudia en geografía, a cómo se pregunta, qué hacen los geógrafos. Entonces es muy conveniente, tal vez esto, hacerlo en la primera secuencia didáctica, o en la segunda. Hay varios caminos, ¿no? Pero un ejercicio muy lindo, solo un ejemplo, es al principio del año, preguntarle a los estudiantes, yo lo hago y lo hice durante mucho tiempo, que dibujen cómo se imaginan un científico. Capaz que ya lo han visto, no es nada muy novedoso, pero se imaginarán lo que los estudiantes dibujan. Generalmente es un hombre solo, con túnica, de lentes, tipo Einstein, con tubos de ensayo. Qué bueno es empezar a mostrar fotos de que los científicos trabajan en equipo, de que hay mujeres, de que no siempre el laboratorio es cerrado con tubos de ensayo, ¿no? Y bueno, ya cuando rompemos con el concepto cotidiano de científico y empezamos a desarmarlo, decir, bueno, los geógrafos entran en este grupo, y ahí es, bueno, pero ¿qué estudian los geógrafos? ¿Y cómo estudian los geógrafos? Y ahí es cuando entran, bueno, los geógrafos estudian territorios, y cómo trabajan, cómo estudian los territorios, con los principios. Bueno, esa es la forma de jugar el juego completo de la asignatura, ¿no? Que es la forma de llegar a un aprendizaje pleno de la disciplina, ¿no? Bueno, la bibliografía que fui más o menos nombrando, espero que en estos 50 minutos no haya sido muy abrumador, pero bueno, la idea era compartir con ustedes una pincelada de esto. Y bueno, supongo que tendrán preguntas, que harán dudas, o no, pero bueno. Bien, abrimos Dale, propuesta. ¿Hay consultas? Consultas o comentarios que quieran decir, o discrepancias con algunos aspectos de la charla, de los ejemplos, de las ideas. ¿Consultas? Yo tengo una consulta igual. A cámara. ¿Va a salir? La tecnología es automatizada.
Noel Esterla comenta ahí, excelente, muy bien, gracias. Bien, te voy diciendo, Ah, ya está. Ya mató, ¿no? Sí. Bueno, le voy diciendo la consulta Para que que está te- acá, no hay problema. Acá te lo usa la webcam de la computadora. Ah, ya está. Bien, en cuanto a los principios, ¿no? A veces a nosotros nos cuesta argumentar de qué principio vamos a abordar cierto tema. No sé si me está escuchando. Y por ejemplo, a mí yo me encuentro en la situación de no saber si abordaba el tema del principio de la conexión geográfica de la explicación multicausal. No encontré una diferencia entre los dos principios. O sea, la pregunta en síntesis sería ¿cuál es la diferencia entre el principio de explicación multicausal o causalidad, como usted explicó recién, y conexión geográfica? Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Vamos a ser estudiante del consulado de ciencias geográficas. Bien. Bueno, perfecto. A ver, con preguntas. ¿Por qué es esto? La multicausalidad se aborda preguntando por qué ese objeto, ese proceso o ese hecho es como es, o está donde está, o tiene la extensión que tiene. ¿Por qué? Es una pregunta directa a ese hecho, a ese proceso. ¿Por qué está allí y no en otro lugar? ¿Por qué se extiende o por qué se reduce? Y la conexión implica establecer un vínculo entre ese territorio y otro. Los últimos dos no son preguntas referidas al territorio que estás estudiando directamente. Es ese territorio en relación con otro. Porque justamente comparando y conectando con otros es que entendés mejor el original. Claro, yo había entendido que era conectando procesos, no territorios. No, procesos territoriales, porque en los territorios ocurren procesos, ¿no? En los territorios hay conflictos. El tema de la intervención fue trabajar la estructura interna de la Tierra con el fin de conectar con la importancia de la corriente de convección y el movimiento de las placas, cómo afecta la formación de relieve. Mirá. Lo argumentaba de la explicación multicausal, por qué se daba, o sea, la existencia de una montaña, por ejemplo, en un determinado territorio, tenía que ir a las placas tectónicas y también voltar a relacionar con los procesos, por ejemplo, la edad de ese relieve, tiene menos edad, más joven. Y si tengo que conectarlo con otros procesos, también tengo que ir al proceso de la placa tectónica, la lógica interna del planeta y también a lo que son los procesos de erosión. Entonces ahí yo también me lo planteé de esa manera y encontraba la diferencia. Bueno, ahí entramos a un tema polémico y me gusta porque vieron que la polémica está buena en estas cuestiones, ¿no? Yo creo que en las clases de geografía muchas veces enseñamos no geografía. Y nuestras clases son de geomorfología, de geología, de meteorología, y ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Cuando trabajamos clima o atmósfera. Bueno, ¿es una clase de geografía? Si vamos a esta definición que nos dice que el objeto de estudio son los territorios, y los territorios son recortes de la superficie, dominados, gestionados, vigilados por ciertos actores y en conflictos con otros, hay temas que no entran allí. Por ejemplo, esto de la dinámica de la corteza terrestre. Trabajar placas tectónicas como objeto en sí mismo es riesgoso, porque en realidad eso es lo que estudia la geología. Ahora, si yo elijo un territorio, como puede ser el de Japón, y como territorio, no territorios dentro de Japón, a Japón como territorio, y analizo cuáles son los riesgos ambientales que tiene ese territorio, bueno, ahí sí, lo que yo tengo que estudiar es las condiciones físicas, pero para explicar las características de ese territorio. No sé si entiende, parece una sutileza, pero muchas veces no lo es. Lo que nos falta a veces en los temas es conectarlo con un territorio. Yo trabajo atmósfera y trabajo atmósfera como un fin en sí mismo. Y no es que trabajo la atmósfera a través de un territorio. Y esa es la vuelta.
Que esto no es fácil de resolverlo ahora sin una charla, ni 5 minutos, ni con una pulsa, está perfecto, lo entendí, es así. No, no. Esto lleva a pensarlo, a discutirlo, no conmigo. A veces se puede discutir en las salas, en el curso de didáctica, en un taller. Bueno, separamos lo que dijo Darwin. Darwin nos presentó materiales y una idea. Tomamos la idea, vamos a ir a algunos autores y ver qué hacemos con esto, ¿no? ¿Qué pasa con estos temas clásicos de tectónica de placas, de terremotos, volcanes? Sin duda son temas muy atractivos para los estudiantes. Pero me parece que muchas veces no le damos la mirada geográfica y queda una mirada más geológica. No es que esté mal. Si yo lo sé, está bien. No sé si por ahí va tu pregunta o... Sí, más o menos. Más o menos. Después lo trabajamos con la profesora. Está muy bien. Así, No, por favor. una pregunta. Bueno, agradecerle a Darwin Carballo entonces por la ponencia y por ser parte de la jornada. Y bueno, le despedimos con un aplauso. Muchas gracias. Y lo invitamos también, Darwin, disculpen, a todos los presentes para la siguiente jornada, que es el viernes 28, viernes 3, perdón, 3 de junio, a las 10 de la mañana, va a ser de la mañana. Bien. Y ahí, Graciela García, que es una de las profesoras que organizaron, pasó el link para que, por constancia de asistencia, también al chat, con las dudas. Bien. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias, Darwin, y a todos por participar, a la Escuela 2, que vimos que hay una cantidad de maestras por allí también. Y bueno, los esperamos en las próximas jornadas. A todos, y bueno, exalumnos que están también por allí por Zoom, y profesores, colegas, muchas gracias por la asistencia y los esperamos. No, gracias por venir.